que con humildad reconoce su derrota, pero sigue creyendo que la causa de la Asamblea Constituyente es relevante. Para los amigos que están acá, que trabajaron en esto, es un gran triunfo igual. Estamos muy orgullosos. Pero quiero decir esto porque si algo defendimos y que fue premiado con un porcentaje importante, es que yo creo que existen en el debate político medidas, programas de gobierno y visiones de sociedad. Y cuando hablamos de Asamblea Constituyente no estamos hablando de una medida, no hablamos de un programa de gobierno. Esta es una visión de sociedad. Todo lo expuesto por Gustavo, por ejemplo, es una visión del ser humano, del hombre, del alcance de lo que significa un derecho, un deber. Y a mí me parece que hay que sacar la Asamblea Constituyente del programa de gobierno como un capítulo más, porque hay una trampa en eso. No hay nada más corrupto que los programas de gobierno, en el sentido corrupto blando lo digo, porque el papel resiste todo. Si uno revisa el programa de gobierno de Joaquín Lavín, el de Ricardo Lagos Escobar del 99, eran casi idénticos. Y creo que la educación pública gratuita o la Asamblea Constituyente son de verdad visiones de sociedad. Y creo que tiene que ir hacia dónde queremos ir como chilenos y chilenas. Dicho esto, por supuesto, subrayo porque hay que decirlo, esta es una constitución ilegítima por razones ya ultra conocidas, además una mala constitución. A mí me parece un debate interesante que no tiene hoy día, no es lo para lo cual estamos convocados, que parte de la constitución es rescatable. Gustavo lo insinuaba, a mí no me gusta porque es una constitución que define al Estado de Chile como unitario, porque en su texto instala la idea del concepto de Estado subsidiario y no solidario, porque es una constitución que tan simplemente excluye al pueblo mapuche. No reconoce siquiera el mapudungún, el rapanui, el aymara como lenguas que se hablan en el territorio nacional. En sí misma esa constitución es una mala constitución. Habrán capítulos rescatables, me encantaría a mí en esto tener algún día ese otro debate que me parece a mí rico. Yo creo que el debate de la Asamblea Constituyente no es un debate de izquierda ni de derecha. Si uno revisa la experiencia comparada, son incluso fuerzas de derecha las que defendieron el derecho de un pueblo a fijar sus reglas. En Colombia, la derecha colombiana se sumó con fuerza a esto. O sea, no fue solo un movimiento de izquierda, que me parece a mí re importante no aceptar esta idea de que es un debate de izquierda y derecha. Que la derecha pinochetista en Chile defienda esta constitución es un problema de Chile, pero sacarlo de esa lógica simplemente de que es un monopolio de la izquierda. Creo que hay que convencer en eso a otros territorios, cruzar los ríos y convencerlos que la Asamblea Constituyente no es solamente una reflexión que pueda pertenecer a definiciones básicas sustanciales. No porque yo no crea que exista la izquierda o la derecha, sino que me parece que reducir una causa que es mayor. Más la educación pública no es una causa de izquierda. Es la derecha la que en muchos países defiende la educación pública gratuita. La educación pública gratuita, a mi juicio, es un debate sobre el nacionalismo, sobre la nación, sobre la definición de nacionalidad. Así entiendo y así entendemos nosotros también la Asamblea Constituyente. Agrego, y es que me parece sustantivo, asumir que de lo que este debate se está dando en una sociedad de consumo, en una sociedad donde este debate ha tenido visibilidad igual a cero si uno asume que la televisión es casi la única constructora de realidad. Más aún, el subcomandante Marcos decía alguna vez que no hay revolución sin televisión. Llama la atención que en 24 años la televisión pública no ha hecho nunca, pero nunca, un reportaje, un documental, un debate sobre la Asamblea Constituyente. Entonces cuando me dicen es que la gente no entiende lo que es, bueno, obvio, pues si no has hecho nunca un solo puto esfuerzo para explicar qué es la Asamblea Constituyente. No le pida a los chilenos que se informan por televisión, que no compran libros porque son caros, no hay acceso a, como sabemos, a los libros de manera masiva, que alguien entienda bien todo lo que expusieron mis predecesores. Yo creo que aquí la gran deuda la tiene la televisión pública de Chile, como la tiene la televisión privada. Y a mí sí me parece que ese es quizá el desafío, y aquí quiero terminar con la segunda pata. ¿Qué pasa al día siguiente de esta elección? Aquí existen varias propuestas, la acumulación de fuerza, Gustavo la Defenda explicó recién, el proceso constituyente, existen otros caminos que tienen que ver con recursos, más bien entiendo del orden administrativo, nosotros hemos propuesto un camino que es el plebiscito, pero al final del día, ¿qué pasa al día siguiente en un país extremadamente monárquico en que el presidente de Chile, a mi juicio, tiene un poder gigantesco? Vamos a tener a Michelle Bachelet presidenta de Chile el día lunes, va a haber entonces una desmovilización durante el verano, vienen las vacaciones, y la pregunta es cómo sigue esto, cómo se sigue acumulando fuerza, porque el marca tu voto se expresa en un proceso electoral. La pregunta es cómo se sigue acumulando fuerza. Un camino es
apostar, a mí que me parece interesante, a la crisis institucional cada día más aguda. A mí me parece que es evidente que la Asamblea Constituyente es una tremenda oportunidad para modernizar las instituciones. Si la abstención es grave, más grave aún, es que los grandes debates de Chile hoy día lo resuelven los jueces. Yo ya no voy a ser candidato a presidente, voy a ser candidato a juez, porque ahí sí que se toman decisiones. Pascualama, Hidro Aysén, la ISAPRES, los derechos civiles, el matrimonio igualitario en la OEA, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si empezamos a revisar, buena parte de los proyectos energéticos y medioambientales dependen de los jueces. Ya la política ni siquiera hace su pega. Son la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los tribunales internacionales los que deciden. Más aún, los límites de Chile lo van a decidir señores con un mameluco, un babero, una peluca, hablando en inglés, en La Haya. Como si fuera normal. Que nuestras fronteras con todos nuestros vecinos los vamos a decidir, los vamos a tener que ver por televisión en Holanda. A mí me parece que es parte de una discusión sin hacer mucha provocación de que Chile está judicializándose. El grueso de la discusión ya no lo da el Parlamento, no lo dan los candidatos. Tenemos políticos que no hablan de política, que hablan de economía, candidatos que hablan de economía y no de política. Y al final, cuando se habla de la Asamblea Constituyente, lo que se nos propone es seguir estudiando el tema, desde la política, digo. Qué importante es que la política vuelva a recuperar su rol mucho más que la economía. Asumo que el debate de la Asamblea Constituyente también es repolitizar un país. Y me parece que ese es también un desafío muy cultural. Yo creo que el problema de Chile no es solo económico, no es solo político, es cultural. Hemos perdido la dimensión de las palabras. Y nos quieren proponer que la Asamblea Constituyente sea un capítulo de un programa de gobierno. Que la Asamblea Constituyente sea una pregunta al pasar y no la pregunta que hay que hacerle a un candidato presidencial sobre su visión de sociedad, a un diputado, a un senador, a cualquier aspirante a un cargo público. Termino. Yo creo que una discusión de segundo orden, que no es la más importante, pero creo que ayudaría mucho a cruzar fronteras más allá de la izquierda, más allá de nuestros territorios, nuestros domicilios, discutir también el cómo. Cuando yo escucho vecinos y vecinos recorridos por Chile que te dicen, tengo interés en esta discusión, pero ¿cómo pasa todo esto? Yo creo que discutir un poco más, no solamente en el por qué, sino en el cómo, es también una oportunidad. Atiendo que es también hacernos una trampa, pero creo que el debate debe ser multicolor, multidimensional y puede tener distintas preguntas que responderse. No solamente por qué la Asamblea Constituyente, sino el cómo, porque ahí se explica también una visión de sociedad. Cuando alguien nos propone que sea una comisión de este Congreso la que haga la nueva Constitución, también explica una visión de la sociedad. Asume que es legítimo este Congreso, electo por binominal, con leyes de quórum, con un pitbull en la salida, que el Tribunal Constitucional es el lugar correcto, es también una visión, que es un poco lo que yo entiendo que la crítica que se hizo antes a Ricardo Lagos, que yo la comparto. Por tanto, en el cómo también se esconde, en cómo se hace una Asamblea Constituyente, se esconde una riqueza gigantesca para discutir de política en el sentido amplio. Muchísimas gracias por su paciencia.